Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy, con la que despedimos este mes de sesiones online Hermos. Y nos acompaña Moltec para el tema mitigación de armónicas y compensación reactiva para código de red. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Mario Morales. Él es ingeniero de proyectos en Moltec y será el encargado de llevar la sesión, junto con Iván Ramírez Sánchez, quien es líder de producto media tensión aquí en Hermos. Serán los encargados de llevarles esta sesión hacia ustedes. También nos acompaña el ingeniero David Acosta Vadillo. Él es el líder de producto centros de control de motores y todo lo relacionado a motores también de Hermos, quien también nos apoyará en el chat para cualquier duda que ustedes tengan. Esta sesión tiene 1 hora de duración, durante la cual estaremos complacidos de escuchar de leer sus dudas, sus comentarios, también los podemos escuchar. Tenemos en la parte de abajo una barrita con la función levanta tu mano al lado del chat. Pueden activarla cuando ustedes quieran tomar la palabra. Ya sea que quieran escribirnos algo en el chat o directamente hacérnoslo llegar por medio de su voz, nosotros en ese momento les daremos la palabra y a lo largo de la sesión estaremos respondiendo de manera escrita sus dudas y sus comentarios en el chat. Les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio para una mejor experiencia de audio para todos los asistentes. También les comento, la sesión está siendo grabada y la podemos compartir con ustedes una vez que la tengamos lista en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente. Cedo la palabra al ingeniero Mario Morales. Al ingeniero Iván. Arrancamos con Iván. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Ramírez. Yo soy el encargado de las líneas de media tensión y distribución eléctrica en la parte de Hermos, ¿sí? Y por lo tanto, pues me toca ver lo que son temas relacionados a proyectos actualmente de código de red, ¿sí? Que es la normativa que está actualmente vigente eh, para la corrección del factor de potencia, la parte de mitigación de armónicos y otros estudios eléctricos, los cuales nos está solicitando esta nueva normativa. ¿Sí? En esta presentación vamos a ver como Hermos y como Moltec, qué soluciones tenemos para ofrecerles a ustedes, ¿sí? Para la corrección de su factor de potencia o su compensación de energía reactiva, y de igual manera para la mitigación de armónicos. Se van a dar cuenta, que hay dos soluciones para cada problema, ¿sí? En las cuales lo podemos atacar de diferente manera. En algún momento se pueden unir esas uniones y pueden hacer una sola solución híbrida para, para ayudarlos a ustedes tanto con la parte de armónicas como con su factor de potencia. Sí, también está con nosotros el ingeniero Mario Morales, quien más adelante estará también participando en la sesión. El ingeniero Mario representa a nuestro fabricante Moltec. Con ellos tenemos una relación comercial para la parte de bancos de capacitores y filtros de armónicos. Ok, entonces, sin más por el momento, comenzamos con la presentación. Israel, ¿nos apoyas, por favor? Bueno, antes de entrar en materia, quiero comentarles y quiero que quede bien definido algunos conceptos que vamos a utilizar durante toda la sesión. Sí, a lo mejor son conceptos que ya manejamos desde hace mucho tiempo, más sin embargo me gustaría retomarlos para que todos empecemos o estemos en la misma sintonía, ¿no? Básicamente el capacitor es un dispositivo para almacenar energía eléctrica a través de dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico. Actualmente el material dieléctrico puede ser gas o puede ser líquido, o en algún momento también puede ser vacío. ¿Sí? Los capacitores como tal tienen una reactancia capacitiva dentro de un circuito eléctrico, y esa carga se almacena a través de un campo, de un campo eléctrico. Sí, la unidad de los capacitores es la capacitanza y se mide en el sistema internacional de unidades en farads. ¿Sí? El reactor es una bobina con o sin núcleo de hierro que genera una reactancia inductiva, es decir, lo contrario al capacitor en un circuito,
y que este reactor genera como tal una corriente eléctrica por el flujo magnético que pasa a través de ella, y su reactancia se mide en henries. La combinación de estos dos elementos, lo que es el capacitor y el reactor, nos puede dar un filtro. Aparte, si le agregamos algunas resistencias, estos filtros están configurados para reducir corrientes armónicas o mitigarlas, ¿sí? Y tienen una impedancia mínima a la corriente dependiendo de la frecuencia que utilicemos. En este caso, por ser México, pues nuestra normativa nos dice que la frecuencia que utilizamos es a 50 Hz, perdón, 60 Hz. ¿Sí? En un sistema, ustedes se preguntarán, ¿por qué normalmente vemos las armónicas impares y no las pares? ¿Sí? Básicamente en un sistema simétrico, en un sistema de tres fases a 120 grados de diferencia entre fases, 120 grados eléctricos, se supone que la amplitud o la parte positiva, las armónicas positivas se cancelan mutuamente. Esto es debido a un sistema simétrico, ¿sí? Entonces, las que resaltan son las armónicas de la parte negativa, ¿sí? Un transformador con conexión delta estrella atrapa las armónicas del múltiplo de 3. ¿Sí? Esto a través, recuerden que la parte de la delta, como tal, cuando nos llega ahí una corriente armónica, pues no tiene por dónde desfogarse, ¿no? Más sin embargo, en la parte de la estrella siempre tenemos, o la mayoría de las veces tenemos un aterrizamiento, que por ahí es el camino más corto por donde se pueden ir las corrientes armónicas. Las armónicas quinta, séptima, novena eh, pasan a través de cualquier transformador, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones son atenuadas por la impedancia del mismo. Esto quiere decir que su magnitud tiende a disminuir cuando pasan a través de alguna impedancia, en este caso la del transformador, ¿sí? Ya que la impedancia de los capacitores disminuye con la frecuencia, y como los armónicas son múltiplos de la corriente fundamental, en este caso 60 Hz, los capacitores se vuelven un imán para atraer las corrientes de alta frecuencia, causando por consecuencia sobrecalentamiento y fallas prematuras en los equipos. Es por eso que ustedes con el paso del tiempo pueden ver los capacitores aglobados, o algunos explotaron, o algunos se les está tirando el dieléctrico. La siguiente, por favor. Otros conceptos a considerar es que la capacitancia y la inductancia de cualquier circuito integrado están sintonizados a cierta frecuencia. Esta frecuencia se obtiene de una fórmula ahí matemática entre la reactancia capacitiva y la inductiva, por lo cual cuando nosotros dimensionamos un filtro para armónicas, debemos de tener en consideración esa capacitancia y esa inductancia. Sí, muchas veces las armónicas lo que nos hacen es que de los problemas que pueden generar, disparo de interruptores, disparo de protecciones, calentamiento en los transformadores, calentamiento en los conductores, ¿sí? Daño en los devanados de los motores. Todo esto creo que ya mucho hemos escuchado acerca del daño que nos generan las armónicas, más sin embargo, un buen índice de que tenemos un grado considerable de armónicas es el incremento en los capacitores que están fuera de servicio. Por ejemplo, si ustedes ya tienen un banco y actualmente este banco está operando al 50% de su capacidad, ¿por qué? Por el tiempo que lleva, o probablemente tiene 2, 3 años de operación, pero ya se dañó, seguramente es porque tienen una contaminación armónica considerable en su circuito eléctrico, ¿sí? Para evitar un fenómeno de resonancia, ¿qué quiere decir la resonancia? Que la capacitancia del reactor y la capacitancia del inductor, o del capacitor, mejor dicho, son uno solo, se vuelven una sola unidad. Eso quiere decir que va a existir una resonancia, y esto nos va a generar calentamiento en los transformadores, en los conductores, y fallas en algunos otros equipos. Para evitar esa resonancia magnética, nosotros como tal manejamos una regla que nos dice en no utilizar más allá del 50% de la capacidad de un banco en determinación de su transformador de potencia o de su transformador de distribución. ¿Qué es a lo que voy? Si tu transformador es de 1000 kVA,
a 480 volts del lado de baja tensión, la recomendación de nosotros es que una capacitancia pura, es decir, que solamente sean capacitores, no exceda el 50% de la capacidad del transformador, por lo cual no se debería de colocar un transformador mayor a 500 kVR en un transformador de 1000 kVA. ¿Por qué? Porque podemos, con el paso del tiempo, generar este fenómeno de resonancia. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos saber cuál va a ser la armónica de resonancia o la armónica de mayor preponderación en nuestro sistema eléctrico? Hay una fórmula muy básica en la cual podemos determinar, de acuerdo a la capacidad del transformador, a la impedancia del mismo y a la capacidad de nuestro banco de capacitores, cuál va a ser una armónica de resonancia o que va a predominar en nuestro circuito eléctrico. Como lo pueden ver, en la imagen tenemos la fórmula que nos indica que hay que multiplicar la impedancia, hay que dividir primeramente la potencia del transformador entre el producto de la impedancia del mismo por la capacidad del banco de capacitores. Esto siempre y cuando tengamos ya un banco de capacitores o estemos haciendo como tal el cálculo del mismo. ¿Sí? Aquí, de acuerdo al ejemplo, pues nos dan una armónica de 8.5. Como tal, esta armónica pues no existe, tenemos que irnos a la impar siguiente, que sería la novena. Entonces quiere decir que en este circuito eléctrico podemos tener una preponderancia de la novena armónica. Adelante, por favor. Hay otros aspectos a considerar, ¿sí? La recomendación de la NOM 001 de instalaciones eléctricas nos recomienda que hay que proteger a los bancos de capacitores hasta el 135% de su corriente a plena carga. Es decir, las protecciones termomagnéticas deberían de estar dimensionadas a ese valor. Y aquí les tengo un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un banco de 70 kVR con una corriente a plena carga de 175 amperes. Entonces, si hacemos caso a la recomendación que nos hace la normativa, tendríamos que multiplicar estos 175 amperes por 135%, que sería su corriente o su protección de seguridad, lo que nos daría una protección comercial de 3 fases por 250 amperes. Siguiente. Otra cosa bien importante, cuando nosotros leemos nuestro recibo de CFE o nuestro suministrador vigente, porque aparte de CFE ya hay otros actores en el mercado eléctrico actualmente, inmediatamente identificamos pues, los datos principales del recibo, ¿no? Lo que es el costo que hay que pagar por el servicio suministrado, lo que es el análisis de la energía y de la potencia que demandamos a la Comisión Federal, y un dato muy relevante y con lo cual muchos de nosotros inmediatamente generamos los proyectos para mejorar es el factor de potencia. ¿Sí? El factor de potencia lo podemos encontrar en nuestro recibo de CFE mes con mes o bimestralmente, dependiendo de la tarifa en que estemos, y con lo cual nosotros nos podemos dar una idea de si nos están penalizando o nos están bonificando. Más sin embargo, cabe mencionar que para hacer un buen análisis, un buen estudio de un factor de potencia y por consecuencia mitigación de armónicas, lo ideal es hacer un estudio de calidad de la energía. ¿Sí? Eso es lo ideal, sería el primer paso, y posteriormente, después de los resultados de ese estudio, ahora sí podríamos ya generar el cálculo para el banco de capacitores y para el filtro armónico que determinamos de acuerdo a nuestro proceso, de acuerdo a nuestra industria y de acuerdo a lo que estamos demandando y consumiendo de energía eléctrica. Siguiente. Como les comentaba, desde hace, si no mal recuerdo, 1 o 2 años, ya los recibos de CFE han cambiado, ya hay varios conceptos que se agregaron, ya está la parte de suministro, distribución, transmisión, dependiendo de la tarifa en que actualmente se encuentren ustedes. Mas, sin embargo, en la parte derecha de la imagen, pues pueden encontrar el costo por energía, el cargo fijo, el cargo por factor de potencia, que en este caso es un factor de potencia menor al 90. Ahorita, si te regresas un slide, porfa, Isra, lo podemos ver, es de 79 para este mes.
¿sí? Para el mes en que se facturó, que fue en noviembre de 2019, para este cliente fue de 79. Ahora sí le das por favor hacia adelante. Con este factor de potencia, le generó Comisión Federal un cargo de 5,000 pesos. ¿Sí? Si esos 5,000 pesos nosotros los llevamos a un año completo, en promedio pagando esa cantidad por mes por cargo de factor de potencia, pues al mes el cliente estaría pagando alrededor de 60,000 pesos solamente por el factor de potencia. Adelante. Hay algunos clientes que a nosotros nos han pedido apoyo para hacer un cálculo de un banco de capacitores. En este caso, solamente utilizando su recibo de CFE o su recibo del suministrador. Como les comentaba, tal vez no es la mejor práctica porque al final de cuentas lo que necesitamos es tener un estudio más a fondo. Con eso logramos, o eso lo logramos a través de un estudio de calidad de la energía, más sin embargo podemos hacer un cálculo inicial presupuestal, ¿sí? Para nosotros poder comentarle al cliente aproximadamente qué capacidad en bancos de capacitores puedes llegar a utilizar. Para eso, pues nosotros utilizamos los datos del recibo de CFE. ¿Sí? Ya actualmente está el portal de CFE, la aplicación de CFE, en la cual nosotros con el número de servicio podemos ver hasta los recibos hasta 1 o 2 años y con ellos determinar los datos que a nosotros o que para nosotros son determinantes. Aquí está la fórmula también que nosotros utilizamos para el cálculo del factor de potencia y como les comentaba, la bonificación arriba de 90, que puede ser hasta 2.5% del total de la factura, o el recargo abajo del 90 hasta 120% del total del costo de la energía. Adelante, por favor. Aquí está lo que les comentaba, la base de datos que nosotros utilizamos. Tomamos en cuenta la mayoría de los datos que vienen en el recibo de CFE, o para este caso así lo hicimos. ¿Sí? Si se fijan, el periodo de facturación es de un año natural aproximadamente, donde nos indica que en promedio en ese año natural se tuvo un factor de potencia del 64. ¿Sí? Algunos meses más, algunos meses menos, dependiendo del proceso del cliente. Y en total en el año por cargos de factor de potencia se pagaron un poco más de 80,000 pesos, en promedio más de 7,000 pesos por mes por un cargo de factor de potencia. Siguiente. Aquí está cómo hicimos el cálculo. Ya una vez determinado el factor de potencia promedio y un factor de potencia deseado, en este caso el cliente nos comentó, ¿sabes qué? Queremos un 97, ¿sí? Ahorita que está de moda la normativa del código de red, pues nos dice que el factor de potencia es 95 durante el 95% del tiempo o del año, del día, de la semana. ¿Sí? Entonces, considerando esos puntos, nosotros obtuvimos, de acuerdo a nuestra fórmula, pues que el cliente requería 387 kBR, ¿sí? Pero como tal, esos 387, pues no es un banco comercial. Entonces nos fuimos al siguiente comercial y entonces el banco que nosotros determinamos fue de 400 kBR. Siguiente, por favor. Ahora, haciendo el análisis económico con ese banco de 400 kBR, 480 volts con reactores de rechazo, ahorita más adelante vamos a explicar cuál es esta solución de los reactores de rechazo, obtuvimos que era un costo del equipo de $15,000, ¿sí? Y lo dividimos para obtener un retorno de inversión y el retorno de inversión para el cliente en este análisis fue de 2.71 años, es decir, casi 2 años y medio, un poco más, ¿sí? El retorno de inversión de un banco de capacitores. Como ustedes saben, los retornos de inversión para estos bancos de capacitores, pues no tienden a ser tan largos, a lo mucho 4 o 5 años. ¿Sí? Esto depende también del cargo que ustedes tengan actualmente o de la bonificación que de igual manera les genere su suministrador eléctrico. Siguiente, por favor. Bueno, con esto yo aquí termino mi participación. Le cedo la palabra al ingeniero Mario Morales, el cual nos va a explicar cuáles son
las soluciones que tenemos para bancos de capacitores y filtros de armónicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Iván? Sí, ingeniero. Te Sí, escuchamos. adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Efectivamente, vamos ahorita a hablar de lo que vienen siendo las soluciones, de lo que estamos manejando en Mueltec para la mejora del factor de potencia. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Les voy comentando, dependiendo el tipo de carga que se tenga en el sistema eléctrico, es lo que nosotros en un momento dado vamos a elegir, porque muchas veces nos ha tocado que hay clientes que quieren subir su factor de potencia solamente con un banco fijo, sin darse cuenta muchas veces que es un error el que están cometiendo. En este caso estamos viendo precisamente un banco fijo, el cual la acometida es directamente a clemas o ya trae su protección. Entonces, en el caso que nosotros, no sé, tal vez ya tengamos un banco de capacitores automáticos y la empresa está agregando una nueva carga, en el cual tal vez sea un motor de 100 HPs, la solución puede ser un banco fijo, el cual se puede instalar a pie de máquina, para que así de esa manera el banco como tal va a compensar la carga, que en este caso va a ser una carga nueva, y que bueno, obviamente el operador necesita estar operando ese interruptor para que el banco actúe o no actúe, porque si lo dejamos en un momento dado conectado en un fin de semana donde la planta no tiene operación de cargas, pues entonces va a generar el fenómeno que comentó bien el ingeniero Iván de resonancia, y como tal va a generar sobrecalentamientos a nuestro transformador. Entonces, eso hay que tenerlo presente para el caso de los bancos fijos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, también hay casos donde podemos manejar bancos de capacitores semiautomáticos, donde ya tenemos, digamos que horarios fijos de operación o de consumo de la carga. Entonces ahí no es necesario de que tengamos a un operador que esté de alguna manera vigilando precisamente si tiene conectado o tiene desconectado el banco de capacitores. Por medio de un timer, este banco va precisamente a trabajar en esos lapsos de tiempo, del cual nosotros obviamente hagamos el arreglo, para que ya una vez que no se pueda quedar la carga fuera de operación, pues el banco de igual manera quede fuera. Y bueno, tanto en el caso anterior como en este, estamos hablando de bancos puros, es decir, solamente las unidades básicas. Aquí todavía no hablamos nada de reactores de rechazo. Si pudiéramos pasar a la siguiente. Ahora sí, aquí en este caso estamos hablando de un banco de capacitores automático, en el cual tanto el fijo, el semiautomático, el automático, vamos a manejar voltajes de operación de 230 y 480 volts. Como podrán ver en la imagen que tenemos en el lado derecho, tenemos un núcleo que es un núcleo, un TC que es de núcleo abierto. Nosotros siempre hacemos la propuesta de que cuando se cotiza o cuando se vende un banco de capacitores, lleve su TC de núcleo abierto, porque no sabemos si en la instalación van a poder ustedes abrir la fase donde van a hacer el censado de la corriente. Entonces es por ello que siempre nosotros proponemos un TC de núcleo abierto. Sin embargo, si ustedes tienen la certeza de que van a poder abrir esa fase, entonces se puede manejar un TC de núcleo cerrado. Ahora bien, el banco automático va a operar de manera que precisamente esté verificando el cambio de las cargas, el consumo de esas cargas durante un lapso de trabajo.
Y como tal, cuando requiéramos prácticamente energía reactiva, vamos a estar metiendo más pasos. Hasta en un momento dado llegar al factor de potencia que está programado el equipo, que normalmente pues, va a ser de 0.95 a 0.98, casi queriendo llegar a la unidad. Entonces, por ello que precisamente hay que ver en qué caso es cuando tenemos la aplicación de un fijo, un semiautomático y un automático. Ok. Ingeniero Ahora, Mario, aquí, tenemos una pregunta. sí. Esteban nos pregunta, ¿cuál es la mejor ubicación de los bancos de capacitores? ¿Cerca de las cargas, cerca del tablero o cerca del equipo de medición? Ok, bueno, pues de hecho esta pregunta la vamos a ver un poquito más adelante, una diapositiva, pero respondiendo la pregunta, la mejor es cerca de las cargas, pero eso nos representa un gasto un tanto elevado. Entonces, por ello es que nosotros podemos concentrar toda la compensación prácticamente en el tablero principal de nuestra subestación. De ahí nosotros estamos haciendo una compensación general y ello, bueno, es un gasto también que es un tanto elevado, pero no tanto a que fuera en un momento dado cerca de las cargas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, aquí estoy viendo que hay otra pregunta, la respondemos de una vez. Dice, ¿qué sería y cómo funciona el TC? El TC es un transformador de corriente, es un sensor, el cual nos está precisamente monitoreando el cambio de consumo de cargas. Por poner un ejemplo, yo tengo 8 motores en mi línea de producción y en ese momento yo tengo operando 2 motores. Entonces, el TC le va a mandar una corriente a mi controlador, el cual va a determinar, dependiendo el valor del banco de capacitores, si tuviéramos un banco, por decir, de 400 kVR diseñado a 8 pasos, de 50 kVR cada uno, probablemente me pida que meta yo 120, 110 kVR. Entonces, el banco va a meter 2 pasos. Si en ese lapso de tiempo activan 2 o 3 motores más, el transformador de corriente le va a mandar la diferencia de corriente o de carga que está teniendo el sistema para que el banco de capacitores cierre un paso o cierre 2 pasos más según los requeridos. Y al contrario, si mis cargas van saliendo de operación, entonces ya el banco, digamos que tiene menos carga reactiva que compensar, entonces van a ir saliendo esos pasos gradualmente. Es la función que tiene el TC para un banco automático. Inge, un Muchas gracias, comentario. El TC, al final de cuentas, es el sensor que que le va a determinar al banco de capacitores cuántos pasos y por consecuencia cuánta energía reactiva tiene que aportar, esto en relación a la demanda del transformador. Es correcto. Así es. Aquí hay otra pregunta de Jaime. Dice, quiero poner mis bancos en la línea de media tensión a la entrega de comisión en lugar de baja de la subestación. No alcanzo a ver. Claro, mire, le leo. Dice que en lugar de baja en la subestación, ¿cuál sería tu opinión? Porque nos comenta que tenía bancos en la línea de baja y se quemaban. Bueno, esto es algo, nosotros actualmente no estamos manejando bancos en media tensión, mas sin embargo, lo que tenemos también entendido que es igual una compensación global, o sea, vámoslo viendo así como por secciones, y en un momento dado la media tensión igual obviamente nos está corrigiendo todo el sistema, pero ya en la parte de baja tenemos una corrección más fina que en la parte de media tensión.
Más sin embargo, aquí no creo, bueno, de momento tal vez se haya solucionado el problema, pero sí se me hace un tanto raro que en la parte de baja se le estén quemando. De repente hay situaciones en las cuales tenemos una, ¿cómo se llama? Una situación de cambio de fases, de descompensación de fases, y en este caso igual no sé si los bancos contaban con reactores de rechazo, porque es lo que también acabamos ahorita de ver. Cuando un banco no tiene reactores de rechazo, normalmente por la corriente que circula y si hay una distorsión armónica muy alta, genera que los capacitores se estén dañando. Y bueno, y más aún si tenemos electrónica de potencia, como son variadores de frecuencia, arrancadores suaves. Pero bueno, en resumen, es igual factible, pero al tener la compensación en baja tensión, es una compensación más fina. Muchas gracias por sus preguntas. Continuamos. Si algo no quedó claro o surge alguna duda, estamos al pendiente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acabamos de hablar del tema de los reactores de rechazo. Precisamente tiene dos funciones en un banco de capacitores, el cual primero es proteger a nuestros capacitores como tal, evitar que hayan corrientes altas generadas por la distorsión armónica que nos pueda dañar a nuestro banco de capacitores. Y la segunda es que precisamente evitemos que con la instalación del banco de capacitores podamos generar una amplificación de la distorsión armónica en nuestro sistema. Normalmente, para que nosotros coloquemos un banco con reactores de rechazo, pues es teniendo una distorsión mayor de 2.5 al 3% del THD en lo que es en la corriente. Y muchas veces a nosotros, como integradores, nos piden que coticemos un banco de capacitores puro y uno con reactores de rechazo, pero se van más en cuestión de valorar el costo y no el tema del beneficio. Ajá, porque obviamente un banco con reactores casi que se va al doble de un banco sin reactores. Y muchas veces ellos dicen, no, pues yo me voy por el que tengo mejor precio, y no se dan cuenta de que pueden tener un problema mayor al instalar un banco de capacitores sin reactores de rechazo. Actualmente el reactor que nosotros estamos manejando es con una frecuencia de sintonización de 227 Hz. ¿A qué se refiere esto? Precisamente las armónicas, como lo mencionaba Iván al principio, son múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, normalmente nos hemos dado cuenta que en la industria el armónico que comienza a afectar es del quinto orden, que sería una frecuencia de 300 Hz. Por ello es que este reactor, al estar diseñado para operar a una frecuencia de 227 Hz, genera precisamente el rechazo a esa frecuencia de ese quinto armónico. Ahora bien, si nosotros tenemos un problema mayor de distorsión armónica, entonces ya un banco de capacitores con reactores de rechazo no nos va a ayudar a corregir la distorsión armónica. Y que también quede claro que un banco con reactores nos ayuda a mitigar en cierto grado el problema que podamos tener. Pero si tenemos un alto índice de contaminación en distorsión armónica, entonces ahí lo que ya tenemos que instalar es un filtro activo, que es el que vamos a ver en un momento más. Un banco con reactores de rechazo también lo podemos clasificar
como un filtro pasivo. Y bueno, dentro de las soluciones que también estamos manejando, ahora es, si se dan cuenta, ya es un banco con reactores de rechazo, pero con mutación con tiristor. ¿Esto a qué se refiere? La conmutación en un banco de capacitores normal es por medio de un contactor, que es una operación electromecánica. Y ya en lo que se refiere con un tiristor, es una actuación por medio de electrónica, una conmutación por medio de electrónica, lo cual nos ayuda a tener una respuesta de milisegundos para lo que es la conmutación de ese contacto y poder tener una compensación inmediata para lo que es obviamente el caso de los bancos de capacitores. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. El caso donde normalmente, o los casos de aplicación donde normalmente tenemos los tiristores, estamos hablando que es minería, grúas viajeras, prensas, soldadoras, hospitales o data center, que es donde podemos tener precisamente este tipo de cargas dinámicas y que muchas veces no lo sabemos. Se propone un banco de capacitores con reactores de rechazo y a la larga el cliente pues resulta que no está teniendo la mejora del factor deseado, pero bueno, es porque precisamente resulta que el usuario final tiene este tipo de cargas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya tenemos una introducción a lo que comentábamos anteriormente, un filtro pasivo que viene siendo pues prácticamente la combinación del capacitor conectado en serie con un reactor y como lo comentábamos, ¿no? Diseñado a un factor de 227 Hz para lo que es principalmente la quinta armónica, que es la que llega a predominar en los sistemas. Y algo también importante que no hemos mencionado. Muchas veces a nosotros nos piden calcular un banco de capacitores, ya sea con tiristores, ya sea un filtro pasivo, un filtro activo, pero lo más recomendable es que para poder nosotros determinar el valor de ese banco es que se haga un estudio de calidad de energía eléctrica, el cual muchas veces el usuario final no lo tiene. Entonces, cuando no se tiene este estudio, nos podemos apoyar con el valor del transformador de la subestación y el recibo de Comisión Federal de Electricidad. Ahí manejan un historial de lo que viene siendo su factor de potencia y cuál es el consumo real de su carga. Entonces, son dos datos que en un momento dado nosotros nos podemos apoyar para dar un estimado en lo que se refiere al banco de capacitores. Ya si en un momento dado tiene el estudio, pues mucho mejor, porque de esa manera nosotros podemos determinar el valor correcto. Pasamos a la siguiente, por favor. El filtro activo, pues es prácticamente un sistema que precisamente nos ayuda a corregir el tema de la distorsión armónica en una red. Que obviamente el problema que nos genera, pues obviamente es la calidad de energía, que no se puede usar con eficiencia y muchas veces con rentabilidad. ¿Por qué? Porque nos genera problemas en el cual se nos pueden estar dañando tarjetas electrónicas, se nos pueden estar botando interruptores termomagnéticos, se pueden calentar conductores eléctricos que con el paso del tiempo se puede dañar prácticamente ay, se me fue dañar el cable como tal y crear un corto franco. Entonces, eso pues obviamente nos deja fuera un rato lo que es el área de producción y pues con ello tener problemas de rentabilidad. Entonces, prácticamente el tema de los bancos activos es para corregir
precisamente o limpiar el sistema de distorsión armónica, el cual estos equipos están basados en convertidores con modulación de anchos de pulso. Oye, un comentario, que aquí hay una pregunta, Sí. nos dice, ¿qué tan confiable sería el dato generado en el historial del recibo CFE y el transformador principal comparado con un estudio de calidad de la energía? Precisamente como lo comentaba al principio, es un cálculo, pues, ¿cómo le podría llamar? Empírico, por decirlo así, si lo quieren ver de esa manera. Obviamente no va, es como si cuando vamos al doctor y tú le dices, ¿sabes qué? Me está doliendo una parte del cuerpo y simplemente con que te haga una consulta te dice, ¿sabes qué? Pues tómate esto y ahí vemos cómo sigues. Más sin embargo, si te dice, hazte un estudio de esto y esto, tú ya vas a llegar con tus resultados y el doctor ya va a saber qué medicamento darte. Así es lo mismo. Cuando nosotros nos dan un estudio de calidad de energía, con eso nosotros, pues es como una radiografía, en el cual ya damos pues ahora sí que el valor más acertado o más real. Porque en ocasiones ha pasado que con el puro recibo y el valor del transformador se da un valor de un banco, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que después ese banco quedó pequeño y ahora necesitan agregar más pasos, porque resulta que por ahí en ese momento no tuvieron contemplado otras cargas que no estuvieron operando y quedó limitado el banco de capacitores. Entonces, siempre lo más adecuado es el estudio. Pero ya, pues como dijéramos por ahí, si queremos aplicar un factor miedo, le damos un porcentaje para que quede un tanto sobrado y ya y no pueda tener problemas a futuro de que ese banco quede limitado. Ok, muchas gracias, Ike. Sí. Bueno, continuando con el tema de los filtros activos. Tenemos ahorita en la diapositiva la representación de lo que son las curvas de lo que es mi red, que es la onda sinusoidal ideal, y posteriormente una curva de lo que viene siendo la corriente de mis cargas que generan la distorsión armónica en la red, y posteriormente otra curva que nos representa la curva del filtro activo. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Aquí tenemos que nos dice el texto, los filtros cuyo principio de funcionamiento consiste en la inyección a la red en contrafase de los armónicos consumidos por la carga mediante un ondulador. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos nuestro transformador, nuestra subestación. Tenemos representadas nuestras cargas no lineales, que son las que nos generan la distorsión armónica, y tenemos nuestro filtro activo. El filtro activo lo que va a estar haciendo es censar esa corriente de armónico, que a su vez va a inyectar una corriente en contrafase o de compensación para anular esa corriente que está generando la carga lineal, para que nosotros sigamos teniendo como resultado nuestra onda de forma sinusoidal. Y con eso estamos corrigiendo los problemas que comenté anteriormente. Entonces, que nos quede claro que cuando tenemos nosotros un banco de capacitores con reactores, vamos a mejorar nuestro factor de potencia. Y si tenemos un poco de distorsión armónica, pues lo vamos a mitigar. Pero si aparte tenemos problemas de distorsión armónica, entonces es necesario instalar un filtro activo, que en este caso lo ideal es instalarlo a pie de máquina de donde de la fuente generadora de la distorsión armónica, que en este caso, no sé, podría ser a lo mejor un arrancador suave
200 HPs, 300 HPs, que sí nos puede estar generando una alta índice de distorsión armónica. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí está precisamente lo que comentábamos hace rato, o preguntaban hace rato, tanto lo que es el tema de dónde instalar el banco de capacitores como un filtro activo, siempre va a ser a pie de máquina. Pero si en un momento dado nosotros tenemos nuestra subestación y posteriormente tenemos nuestro tablero principal, pues lo ideal para el banco de capacitores es a un costado de nuestro tablero principal conectado en paralelo. Para el caso del filtro activo, a pie de máquina, donde es la generación prácticamente de la distorsión armónica. Si pasamos a la siguiente. Ok. Ahora, aquí, de igual manera, lo que nosotros aquí sí requerimos forzosamente es un estudio de calidad para poder determinar el valor del filtro activo. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso necesitamos la medición de lo que es la corriente eficaz máxima del sistema y el porcentaje de THD del sistema, para que de ahí nosotros se calcule la corriente de distorsión, y en este caso que nos está dando un resultado de 47.52 amperes, nos vayamos al módulo inmediato superior, que en este caso estamos manejando módulos de 75 y módulos de 90 amperes, y de ahí los vamos creciendo en base a la corriente que necesitemos nosotros compensar. Las características del equipo, pues elimina precisamente armónicos que van del orden tercero hasta el orden 50, balanceo de cargas para para todas las fases, reacción rápida de microsegundos, sistemas modulares expandibles, como lo comentábamos, que pueden ser de 75 o módulos de 90 amperes, y que, bueno, en este caso lo podemos manejar hasta 450 amperes. La eficiencia de corrección es del 97%, y es una instalación simple, que bueno, si en un momento dado no tenemos precisamente espacio para poder colocar un gabinete autosoportado, estos módulos se pueden montar a pared y de ahí hacer nuestras conexiones necesarias. Una solución ideal, pues ya cuando en el mercado o con el usuario final tenemos instalado un banco con reactores de rechazo y que es conmutado por tiristores, bueno, también podemos agregar ahí un filtro activo. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Que desde que se genera el tema de la proyección, nosotros podemos ofrecer al usuario final ya un banco donde vaya integrado el filtro activo para tener una solución híbrida. Es también importante resaltar que si en un momento dado nosotros vamos a proponer la instalación de un filtro activo, el banco que ya pudiera tener nuestro cliente, banco de capacitores, tenga reactores de rechazo. Porque si no lo llegara a tener de esta manera y se instala un filtro activo, recordemos que el filtro activo nos está inyectando corrientes para eliminar la distorsión armónica. Y esa corriente puede buscar el camino de menor impedancia, el cual lo es un banco de capacitores. Entonces vamos a dañar nuestro banco de capacitores en caso de no tener reactores de rechazo e instalar un filtro activo. Pues hasta aquí, no sé si haya algún comentario o alguna pregunta referente al tema de los filtros activos. Por el momento no, pero los seguimos invitando. Tenemos todavía unos minutitos más para responder alguna duda o pregunta que tengan. También les agradezco a los ponentes si nos ayudan a compartir en el chat su correo, la manera de contactarlos, para que si algún cliente tiene
una necesidad específica pueda ponerse en contacto con ustedes. Sí, yo un comentario a manera de resumen. Ya vimos pues, que tenemos dos opciones para distinto problema. Al final de cuentas, el problema puede estar interrelacionado, más sin embargo, hay que considerar que cuando hacemos ya un estudio con mayor profundidad, como lo comentaba el Inge Mario, un estudio de calidad de energía, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la causa raíz del problema que tenemos. No solamente el factor de potencia, al final de cuentas, es una consecuencia de esa causa, sí, pero a través del estudio podemos determinar cuál puede ser la raíz de todo el problema. Entonces, para la parte del factor de potencia, pues podemos solucionarlo a través de bancos de capacitores, ¿sí? De compensación de potencia reactiva. Esto analizando cómo está su instalación eléctrica, qué tipo de proceso tienen, qué contaminación pueden llegar a tener de armónicos. Esto para nosotros seleccionar un adecuado equipo que el día de mañana les dure la vida útil para el cual fue diseñado, y no que dentro de 1 o 2 años nos estén marcando y nos estén diciendo, oye, ya se me dañó mi banco, ya se están empezando a tronar los capacitores, ya no funcionan al 100%, ¿sí? Entonces hay que tener una selección adecuada, tomando en cuenta diversos factores para la propuesta de un banco de capacitores. El otro punto a considerar es que cuando nuestro problema es de armónicos, probablemente ya tenemos solucionado nuestro factor de potencia, pero cuando nuestro problema tiene que ver con los armónicos, es ahí cuando tomamos a consideración un filtro activo. ¿Para qué? Para que nos ayude a mitigar los armónicos ya existentes dentro de nuestro circuito. Es decir, ya tenemos una contaminación, la cual descubrimos a través de un estudio. Entonces, ahora hay que calcular y seleccionar adecuadamente el filtro activo, y con esto vamos a poder resolver tanto la mitigación de armónicos como el factor de potencia. Y recuerden algo bien importante, ambos puntos, tanto el factor de potencia como la parte de armónicos, sí, están considerados dentro de código de red. Es correcto. Ingeniero Mario, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, digo, no, ya nada más para terminar, prácticamente siempre definir bien cuál es el requerimiento de nuestro usuario. Creo que muchas veces vamos con la idea de vender una solución y no un producto. Entonces, si vamos con esta idea, creo que podemos tener la información adecuada para que podamos darle obviamente también la solución adecuada a nuestro cliente. Y pues obviamente con ello pues tener más proyectos en puerta. Tenemos unas preguntas. Chano nos pregunta, ¿se podría además incluir dispositivos para bajar la tensión, por ejemplo, de 230 a 215 y de esa forma bajar el consumo? Bueno, al final de cuentas, si nosotros bajamos, en este caso, el voltaje o la tensión en un sistema, pues por consecuencia va a aumentar la corriente. Entonces, la potencia de entrada, si así lo quieren ver, es igual a la potencia de salida. Entonces, si nosotros bajamos el voltaje, por consecuencia la corriente aumenta. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros aumentamos la corriente, podemos en algún momento consumir mayor cantidad de energía. Y bueno, y también hacer la observación de que los capacitores están diseñados para soportar también sobrevoltajes, cosa contraria. Si en un momento dado tenemos un sistema donde tenemos un cambio muy brusco de voltaje, no se daña el capacitor. Tenemos la posibilidad de que el capacitor trabaje hasta 260 volts, en el caso de 230 continuos, y 515 volts en el caso de 480, sin que sufra ningún problema. El ingeniero Carlos Martínez nos comenta que, en efecto, lo más recomendable es hacer el análisis y estudio de calidad de la energía para poder hacer un traje a la medida de su red eléctrica de planta. Adicional, eso le será útil para la implementación del código de red que debe cumplir por normatividad vigente por la Comisión Reguladora de Energía. También tenemos una pregunta del ingeniero Rubén Bermúdez. ¿Utilizan algún software para determinar las capacidades de los filtros?
No, de momento no. Como lo comentaba al principio, la información prácticamente necesaria es en el estudio de calidad. Ahí prácticamente es una radiografía que hacemos a nuestro sistema eléctrico y con ello nosotros poder determinar con certeza pues prácticamente el valor del filtro adecuado para su aplicación. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Jaime Arreola nos dice que excelente presentación y buen material. Muchas gracias, ingeniero, Gracias. por acompañarnos. Les estoy compartiendo la encuesta para que ahí nos puedan dejar cualquier solicitud, cualquier demostración o alguna inquietud que tengan, si necesitan una visita o información adicional. Ahí es el medio para que podamos ponernos en contacto con ustedes. Igual, si pueden compartirnos sus correos, el ingeniero Mario y el ingeniero Iván, sería excelente para poder tener un medio de contacto hacia ellos. Perdón, se nos ha pasado. Mientras les comento que arrancamos, bueno, el mes de julio va a ser muy interesante porque tenemos Automation Academy. Son una serie de sesiones, tanto si ustedes son integradores de sistemas o fabricantes de equipo original, así como están en la parte directa en la industria, tenemos sesiones pensadas específicamente para cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes son integradores, tendremos sesiones especializadas para ustedes. Si ustedes están en la industria, también sesiones especializadas para ustedes. Así que manténganse al pendiente. También en nuestras redes sociales tenemos contenido que compartirles. Y, por supuesto, también compartirles que la primera sesión del mes es con Hubel y tenemos soluciones Hubel en la industria automotriz. Es este próximo martes a las 4 de la tarde para que nos acompañen. Listo, Israel, ya están ahí nuestros correos en el chat para que los puedan revisar. El ingeniero Mario, su servidor Iván Ramírez, para cualquier duda o proyecto en los que pudiéramos ayudarles, estaríamos encantados de hacerlo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Mario. Agradecer muchísimo a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Con esto cerramos el mes de junio y los esperamos el próximo mes con más contenido, con más actividades, con más información y, por supuesto, siempre pensando en llevarle las últimas soluciones para su industria. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde.